Bueno, buenos días. Yo voy a hacer la exposición sobre el artículo de vulnerabilidad social y políticas públicas de Ana Soco. El artículo es del 2000. eh, el artículo sí está un poco desactualizado para este año en el que estamos, 2026, pero creo que hace un gran hincapié en cómo algunas cuestiones que se trataban, algunas problemáticas que se trataban, al menos en América Latina en ese entonces, pues siguen afectando la vida de muchas personas, incluyéndome e incluyéndolos. Para empezar, ¿qué es la vulnerabilidad social? La autora lo define como inseguridad económica y social ante choques, crisis, pérdidas de ingreso, alta exposición en América Latina por pobreza, desigualdad y empleos precarios, algunos factores que vamos a estar dialogando en las siguientes diapositivas. Como sabrán, Latinoamérica y el Caribe es una región que se puede caracterizar con altos índices de riesgo social debido a la falta de políticas públicas que brinden a sus habitantes seguridad frente a los diferentes riesgos que se asoman al ser dependencias de países industriales. Eh, Eso hace que no se desarrollen de la misma manera macro y microeconómicamente, además de que la violencia y la falta de derechos humanos hacen todavía más hincapié sobre cómo vivir en Latinoamérica y en el Caribe resulta ser un riesgo y un desafío bastante alto, incluso en la actualidad. Pobreza y desigualdad. La autora nos habla sobre alta concentración del ingreso que limita la movilidad social, gran proporción de hogares cerca de la línea de la pobreza que son muy vulnerables. En algunos países los hogares no pobres también enfrentan el riesgo de caer en pobreza. La autora hace un estudio minucioso, al menos sobre los países de Centroamérica, y, por ejemplo, saca conclusiones como muy interesantes. Por ejemplo, que si una persona, al menos de la familia, trabajaba, esto hacía que, pues, eso hacía que la pobreza, pues, aumentara. En cambio, si había personas que dentro de la familia, las dos principales autoridades eran las que trabajaban, pues esta pues disminuyó. Pero pues aún así, creo que hablar de empleabilidad es tener que contextualizar no solamente si estas personas tienen empleo, sino qué tipo de empleo están teniendo, reconociendo que al menos en América Latina y el Caribe, la informalidad es una característica en donde las personas se enfrentan a no tener prestaciones y, sobre todo, no tener o no llegar a esa movilidad social. Siguiente, género y vulnerabilidad. Pues creo que esto está un poquito ya más relacionado a las clases que anteriormente he tenido, por ejemplo, en sociología del género, en la sexualidad, donde justamente hablamos de la feminización de la pobreza y donde pues, la autora pues, nos recuerda un poquito que eso pues prevalece y es un índice del cual deberíamos fijarnos al momento de querer evaluar, hacer, implementar una política pública. Eh, la autora nos dice en sus estudios que, por ejemplo, que la pobreza en Centroamérica disminuía cuando las mujeres, al menos las mujeres en casa eran empleadas asalariadas, ¿no? Pero mientras, si las mujeres pues estaban en casa y así,
pues además de que era trabajo no reconocido, no era pagado y de alguna forma pues las labores de cuidado pues son doblemente, doblemente arduas de cumplir. Eh, hablando de todavía de esta feminización de la pobreza, pues tenemos que las mujeres son quienes reciben los pobres salarios y menos protección social. Eh, y lo que decía, cuando las mujeres trabajan disminuye la pobreza en sus hogares. Sí, justamente como que hablando un poquito de igual de todo lo que hemos platicado, como que siguiéndome el hilo, pues vamos dándonos cuenta de este contexto en el que no solamente pues es hablarlo en tercera persona, ¿no? Como si no estuviera inmerso, sino que justamente pues, son cosas que nosotros como latinos, mexicanos, pues vemos todos los días y creo que hablar de esta contextualización pues nos permite al menos hablar sobre cómo vivimos y sobre cómo podemos eh, participar en la elaboración de políticas públicas. América Latina también enfrenta riesgos demográficos y esto es porque en América Latina y el Caribe, o al menos en este estudio en el que está enfocado Soho, que es el área del Istmos de Centroamérica, pues existe una alta fecundidad y maternidad adolescente en sectores pobres. Esto es debido a la falta de educación pública, la deserción escolar, lo mismo porque las mujeres pues no tienen la misma protección frente a los hombres en esta sociedad que claramente pues las violenta estructural y dentro de las familias. Eh, lo que decía es que lo que dice la autora es que justamente en mayores áreas donde existe pobreza es en donde hay mayores adolescentes que ya son madres a temprana edad. También nos habla de infraestructura y servicios básicos, al menos en América Latina y el Caribe, en el área del Istmo de Centroamérica, existe una alta de carencias de vivienda adecuada, agua potable, electrificación, saneamiento, educación básica, eh, todo esto principalmente en áreas rurales, pero creo que nos deja claro cómo es que la falta de toda esta pavimentación que daría lugar a que las personas tuvieran al menos una posibilidad de movilidad social, pues no están, o sea, no están cubiertas, vaya. Creo que al menos todos miramos a nuestro alrededor o camino a nuestra casa y no podemos evitar ver obras negras, perros, perros callejeros, baches, que no hay agua, eh, que realmente todas esas cuestiones pues impiden que realmente pues pensemos en otras cosas como nuestra educación, nuestro desarrollo personal, cultural, etcétera. Acceso a salud y a pensiones. La autora también nos dice que, al menos en América Latina, todo esto ha cambiado radicalmente porque al menos en sus encuestas eh, decía que las familias podrían cotizarse un doble aseguramiento. ¿Qué es esto? Es un aseguramiento en el sector privado y en el sector público. Pero ahorita con temas de inflación y la falta de acceso a la salud ha hecho que las familias solamente puedan confiar en el sistema de salud gratuito. Esto claramente es un
principal impedimento para las personas que tienen enfermedades, enfermedades crónicas degenerativas, por lo cual todo esto que estamos hablando pues problematiza un poco sobre cómo América Latina y el Caribe enfrenta todos estos problemas a los cuales las políticas públicas deberían de formarse a través de un, de un pensamiento que pueda tratar toda esta problemática heterogénea que atañe a todas las personas que la habitan, que la habitamos. Para esto, la autora nos habla de políticas necesarias, empleo formal, el aseguramiento solidario, políticas de género e infraestructura social. Esta imagen que tiene la saqué del texto y obviamente representa cómo está causa y efecto y este proceso complejo de interacción entre las problemáticas y sus respectivas consecuencias. Si hay derecho al trabajo, si hay remuneraciones, si hay calidad de empleo, obviamente eh, podemos tratar y de igual manera pues estos temas de embarazos adolescentes, de falta de accesos básicos, de falta de implementación de políticas que promuevan la movilidad social. En cambio, justamente si hacemos todo lo contrario, pues justamente tenemos todas estas consecuencias que de alguna manera siguen prevaleciendo en América Latina y el Caribe. Y mi conclusión es, la verdad es que, como lo decían en principio, la autora pues nos habla temas que son del 2000 pero que justamente siguen siendo importantes en la actualidad. Y sobre todo que reflexionar un poco sobre qué tan complejo puede ser implementar políticas públicas, pero que eso no nos exime de poder ejercer nuestro criterio, al menos como sociólogos, y poder participar en ese proceso. Mis referencias y esto sería todo. Ahora voy a ver si se grabó todo esto. Se grabó. Grabación. Voy a ver.